Saludos y bienvenidos a la campaña evangelística Los Mensajes de los Tres Ángeles. Estamos aquí en la iglesia adventista Mount Haven en Bronx, Nueva York. Y aquí hay un buen grupo de hermanos que aman a Cristo Jesús. Si es así, diga amén. Amén. Gloria a Dios. Maranata. Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Amén. Anhelamos ese momento y queremos que ustedes sean nuestros vecinos. Queremos compartir en el cielo con ustedes y nuestro amado Salvador. Amigos en casa, bienvenidos a su programa de 3ABN Latino, la programación que se lleva a cabo 24 horas al día. Cuando ustedes y nosotros estamos durmiendo, la palabra del Señor está siendo predicada. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Durante esta hora vamos a tener un mensaje que lleva por título La Segunda Resurrección y el Lago de Fuego. La Segunda Resurrección y el Lago de Fuego. Tenemos con nosotros al pastor Hermes Tavera y él estará presentando ese mensaje de la palabra de Dios. Y esperamos que usted ha estado en sintonía con cada uno de los mensajes que hemos presentado en esta campaña evangelística. Este es el mensaje número 23 de 24, Idalia. Y así que queremos que usted sea bendecido, por eso le decimos, no cambie el canal, no se vaya. Usted puede comprar eso después, quédese ahí y escuche la predicación de la palabra de Dios. Amén. Pero también queremos saludar a nuestros radioescuchas, porque sí existe 3ABN Latino Radio. Así que gracias por sintonizar y seguir la programación. Saben que estos programas, esta serie será retransmitida por el canal 3ABN Latino, pero para aquellas personas que no tienen la antena o no tienen el servicio de cable que pasa la programación. Como he mencionado anteriormente, tenemos más de 1,500 compañías de cable que bajan la programación nuestra. Es interesante que hay empresarios que no conocen de la iglesia adventista, pero conocen del canal 3ABN, porque otro empresario que tiene una compañía de cable y hay muchos clientes, así que van a la oficina de la conferencia y dicen, yo quiero ese canal, porque mi amigo o compañero también lo está ofreciendo. Así que Dios usa a estos empresarios también para ayudarnos a esparcir el evangelio. Amén, amén. Pero sí, lo que quería decir es que pueden bajar la aplicación de 3ABN, como también visitar nuestra página web 3abnlatino.tv o mirar la programación en YouTube, canal de 3ABN Latino. Muy bien, muchas gracias. Queremos ahora invitar al pastor Andrés Canela que nos acompañe en plataforma. El pastor Andrés Canela es uno de los siervos de Dios aquí en Nueva York. Y sirve a Dios en no sé cuántas iglesias, pero, pastor, ¿cuántas iglesias son? Una, muy bien, gloria a Dios. Entonces, la lectura bíblica y la oración, por favor. Muy bien, hermanos, feliz sábado. Vamos a buscar nuestra lectura bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6. La palabra de Dios dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Quiero invitarle a estar de pie para que tengamos una oración. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por tus bondades y misericordia. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha visitado durante esta semana. Amén. Gracias porque este programa ha sido de gran bendición para no solamente nosotros, sino aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, a través de la televisión. Gracias porque tú te has glorificado en este lugar. En este momento que nos encaminamos a otro mensaje, pedimos que tú uses al predicador con poder. Amén. Y que cada uno de los amigos y hermanos que están presentes en este lugar podamos salir llenos de tu palabra y sobre todo del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Gracias, pastor Canela. Y hermanos, el Rey que viene cerca está. Amén. Y queremos en este momento invitarles a que sigan en sintonía con 3ABN Latino y les invitamos a sacar sus Biblias, algo con qué escribir para anotar notas, para seguir estudiando este tema importante. Antes del mensaje tenemos una ofrenda musical.
Así es, tenemos un grupo de jóvenes, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oh, esto me emociona mucho. Me encanta apoyar a la juventud y veo que aquí en Nueva York también apoyan a los jóvenes. La música especial está en cargo de Roca Fuerte Music y Gabriel Castro va a estar al saxofón, Obed Veras al saxofón, Moisés Brown, saxofón también, Dioniso Sosa a la trompeta y el profesor Jairo Veras lo va a acompañar al piano y van a interpretar el himno Dios, tan solo Dios. Inmediatamente después de eso escucharemos la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Hermes Tavera. Que Dios nos bendiga.
Feliz sábado. Todos están bien, ¿verdad? Siempre es un gusto tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Les tengo una buena noticia, y es que yo siempre hablo alto. Mi esposa me dice, tú gritas mucho. He estado teniendo serios problemas, unos nódulos en la garganta, y no he podido predicar desde la última vez que prediqué aquí hace una semana. De modo que la buena noticia es que les voy a hablar muy suave. Si ustedes oyen alguna voz que no es la mía, no es la de un ángel, es la mía. Pero espero que oren por mí para que con la voz que sea, la palabra de Dios pueda ser proclamada hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Se me ha asignado que les hable de la segunda resurrección y del lago de fuego. Después de mí viene un tema que es la tierra nueva. A mí me toca la noche oscura, después de mí viene el amanecer. Todo lo que les voy a hablar es de las partes más terribles de la Biblia, porque hablan de la segunda resurrección. A mí no me gusta esa resurrección. A mí me interesa la primera resurrección. Pero tengo que hablarles de la segunda resurrección, porque es parte también del mensaje de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Salté algo, ¿verdad? El no perezca en algún sentido es una advertencia. Si usted no cree en Cristo, si yo no creo en Cristo, está la posibilidad de que voy a perecer. Y hoy me toca hablar de esos aspectos, no voy a decir negativos, pero estos aspectos un poco paradójicos del Evangelio. La segunda resurrección y el lago de fuego. Yo no voy a hablarles del milenio, pero yo quisiera que repasemos breve Apocalipsis 20 y luego vamos a seleccionar lo que tiene que ver con la segunda resurrección y el lago de fuego. Al repasarlo, simplemente queremos poner en tiempo, en orden, los acontecimientos como la Biblia los narra. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y la ató por ¿cuánto tiempo? Y la ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por ¿cuánto tiempo? Que sea desatado por breve tiempo. Es necesario que sea desatado. El siguiente episodio que narra el Apocalipsis no es una continuación. Es primero, la narrativa muestra qué pasa con Satanás. Es aprisionado y atado por 1000 años. Ahora, mientras eso ocurre con Satanás, verso 4, vi tronos simultáneamente, ¿verdad? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se le había dado capacidad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De modo que presenta a Satanás atado por 1000 años. Mientras tanto, los santos reinan con Cristo 1000 años, presuntamente en el cielo. En el Apocalipsis, tronos, siempre que no se refiere al trono de la bestia o al trono de Satanás, siempre los tronos están ubicados en el cielo. Por ejemplo, Apocalipsis 5, uno dice,
Después de esto vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de acontecer después de esto. Y miré y aquí un trono, siempre un trono, el trono ubicado en el cielo. Por lo tanto, estos tronos están en el cielo, donde los santos reinan con Cristo. Mientras Satanás queda aprisionado en la tierra por 1000 años, los santos reinan con Cristo 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se hayan cumplido, hasta que se cumplieran 1000 años. Voy a dejar el punto aquí. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que no resucitaron en la primera resurrección. Alguien murió, la Biblia dice, los muertos en Cristo, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, los otros muertos, que no son los muertos en Cristo, Apocalipsis nos dice: los otros muertos no tornarán a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Luego el texto añade: esta es la primera resurrección. Esta es no se refiere a lo antecedente, se refiere a todo el episodio que muestra de los santos reinaron con Cristo. Y esa es la primera resurrección. Es decir, cuando Cristo viene, los santos reinan con Él, es la primera resurrección. Bienaventurado y santo los que toman parte en la primera resurrección. La segunda muerte, y eso es una palabra clave, la segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Pero cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto ¿de qué? De su prisión. Y los versículos 7 al 10 muestra cómo Satanás se unirá con poderosos para engañar a la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero el texto añade, estoy leyendo verso 9, pero de Dios, yo quiero que guarden esa expresión, pero de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué hizo? Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí nos dio el final, pero ahora nos va a decir algo que ocurre casi al final. Versos 11 en adelante: vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante de él, de quien delante de él huyó toda la tierra y el cielo, y ninguna cosa se halló ante ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos de acuerdo a las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades, verso 14, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Básicamente el texto nos dice: al Cristo venir, Satanás es encadenado, los santos reinan con Cristo por 1000 años. Al cumplirse los 1000 años, resucitan los muertos, la segunda resurrección. Y al resucitar los muertos en esa segunda resurrección, Satanás ahora quiere engañarlos. Ese es su trabajo. Él no sabe hacer otra cosa que no sea engañar. La santa ciudad defiende, ellos rodean el campamento de los santos, aunque el descenso de la santa ciudad se muestra claramente en Apocalipsis 21, es presupuesto en Apocalipsis 20. Rodean el campamento de los santos, pero en el momento clave, un gran trono blanco se levanta, los muertos son juzgados, de Dios desciende fuego del cielo, se convierte en un lago de fuego, y el que no fue hallado escrito en el libro es lanzado en el lago de fuego. Conspicuo en estos lanzados son la muerte, el Hades y el mismo Satanás, son lanzados en el lago de fuego. Eso es básicamente la información bíblica sobre el orden de los eventos, cómo terminará el mal, cómo terminará el dolor. Pero yo quisiera reflexionar sobre algunos detalles hoy que tienen que ver con preguntas que pueden
generarse de esta lectura. Y espero de verdad que leyendo y escudriñando juntos las Escrituras, el Espíritu de Dios pueda tocarnos y descubrir que podemos todavía ser parte de la primera resurrección y que hay vida en Cristo. Lo primero que quisiera tratar es cómo es posible que Satanás no sea destruido con la llegada de Cristo. ¿Por qué Dios espera 1000 años para la destrucción de Satanás? Vamos al libro de Isaías, capítulo 24. Isaías 24 al 27 es considerado el pequeño Apocalipsis de Isaías. Isaías capítulo 24. Voy a leer Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Isaías capítulo 24, versículos 21 y 22. Leemos. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará. ¿Qué castigará Jehová? El ejército del cielo en los cielos. O en lo alto, dirá su versión. Al decir castigará al ejército del cielo en los cielos, está hablando de las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando del castigo de Dios de las fuerzas demoníacas. En aquel día castigará Jehová Dios al ejército del cielo en lo alto y a los reyes de la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Está hablando de un doble castigo, un castigo de las fuerzas rebeldes contra Dios espirituales en el cielo y las fuerzas rebeldes contra Dios en la tierra. Dios llegará el día en que los castigará. Versículo 22. Serán amontonados como se amontonan los encarcelados en la mazmorra. ¿Y qué pasará con ellos? En prisión serán encerrados. Dios no los destruirá de inmediato. Cuando Dios los vence, los encierra. Y el texto añade, y al cabo de muchos días serán castigados. Es un perfecto ejemplo del milenio, donde Satanás es encerrado y después de 1000 años, muchos días, es castigado. ¿Está clara la palabra de Dios? El objetivo, capítulo 27 de Isaías, capítulo 27 de Isaías, leemos, en aquel día, verso 1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán la serpiente veloz, a Leviatán la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está ¿dónde? En el mar. En Apocalipsis se habla del gran dragón, la serpiente. Aquí habla de Leviatán, el dragón, serpiente rojiza, Leviatán, serpiente tortuosa, el dragón que está en el mar. De modo que aquí está hablando proyectivamente de la destrucción de Satanás después de muchos días de encarcelamiento sea castigado. ¿Cuál será el resultado de todo esto? Vaya conmigo a Isaías 24, 23. Isaías 24, 23. ¿Lo tenemos? La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos ¿qué? Reine. En el monte Sión, en Jerusalén. Yo voy a dejarlo aquí un poquito. ¿Nuestro Dios reina, sí o no? Nuestro Dios reina. Pero la Biblia habla de el príncipe de este mundo. La Biblia habla de el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los hombres. Dios reina. En el cielo hubo una rebelión y Dios expulsó quien se rebeló en el cielo. Yo estoy seguro que Dios, al menos en el cielo, reina. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero cuando yo oro el Padre Nuestro, mi deseo es que el reino, el poder, el dominio que Él tiene en la región celeste venga a la tierra. Que
el control, su reino, su poderío que Él estableció con la expulsión de Satanás pueda ser absoluto, como es en el cielo, sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, aquí también ¿dónde? Y eso solo ocurrirá cuando Satanás sea totalmente despojado de su poder. Si bien es cierto, Él es rey y Él reina, todavía Satanás tiene control de muchas de la vida de los santos. Tiene control de muchos en el mundo. Pero en aquel día, dice el texto, Jehová de los ejércitos reinará en el monte Sión, en Jerusalén, y brillará su gloria. Literalmente, una traducción literal sería, y será glorificado delante de sus ancianos. Será glorificado delante de sus ancianos. En Apocalipsis habla de 24 ancianos. No quiero mezclar ambas cosas, pero en algún sentido presenta a Dios como en un concilio celestial, y una escritora inspirada nos habla que en ese concilio Satanás desafió la autoridad de Dios, y en ese mismo concilio Satanás ha sido desmentido con Cristo, pero al final del milenio Dios será glorificado en ese mismo concilio celestial, con la erradicación del mal y del causante del mal en el mundo. Número 2. ¿Por qué yo resucitaré? Yo quiero pensar un poco por qué yo resucitaré en la primera resurrección. Y eso es clave para saber por qué habrá una segunda resurrección. Yo resucitaré en la primera resurrección porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo quiero que hablemos un poco en ese aspecto. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: el día que pecares, ese día es ciertamente que morirás. Dios estaba dándole una sentencia de muerte. Algunos consideran que esa sentencia de muerte era, ese día comenzarán a morir. Dios dijo: el día que peques morirás. Otros dicen, era una muerte espiritual. Si era muerte espiritual, entonces Cristo vino a librarnos de una muerte espiritual. Déjenme jugar a ser Dios. Yo amo a Adán, amo a Eva. Le digo: el día que peques, ¿qué? Morirás. Pero ellos pecaron. Lo único que me toca es derramar mi ira y destruir a personas que amo. Pero yo no los quiero destruir. Tengo una opción. Le voy a dar una idea a Dios que Él no se le había ocurrido. Él está poniendo atención ahora. Yo no sé si Él está poniendo atención, pero yo sé que Él está aquí. Le voy a dar una idea que Él no se le había ocurrido. En vez de hacer tantas cosas y permitir el mal en el mundo, lo que Dios debió hacer fue: Adán y Eva, te dije que el día que peques morirás, pues muere. Y murieron. Pero como los amo, los resucito otra vez. ¿No puede Dios hacer eso? Ahora mismo a Dios se le están prendiendo los bombillos. Mandé a mi hijo en vano. Yo debí matarlos y al mismo tiempo, ¿qué? Pero yo no sé cuántos están de acuerdo con que Dios no necesita mis ideas. ¿Alguno está de acuerdo con eso? De modo que si Dios no hizo eso, si Dios no destruyó a Adán y Eva, cumplí mi justicia y los resucito porque los amo, cumplí mi misericordia, es porque de alguna manera había una imposibilidad de que eso era. Y esa imposibilidad era que la muerte a la que Dios los sentenció era la muerte segunda. Y voy a definir muerte segunda como la muerte de la cual no hay resurrección. ¿Qué es muerte segunda? Muerte por la cual no hay ¿qué? De modo que si Dios los destruía cumpliendo su justicia, esa justicia era la muerte segunda. Por lo tanto, Él no podría ¿qué? Resucitarlo. Por lo tanto, en vez de darle muerte, Dios sacrificó un cordero representando a Cristo, diciendo: no ustedes, alguien morirá la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Muerte
de la que no hay que resurrección, la Biblia le llama la muerte eterna. Cristo dijo, realmente la muerte que Cristo vino a morir en la cruz, Jesús no, por ejemplo, yo creo que soy cristiano y ahorita me voy a morir. Hoy a las 3 de la mañana fui a llevar a un hermano de la iglesia que fue a enterrar a California a un primo, lo conozco yo, 37 años, graduado de neurocirugía, un cristiano cabal, y murió por una tontería. Los cristianos morimos, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Esta semana fue enterrada una persona querida de Los Delgados, aquí cerca. Los cristianos morimos. Eso indica que Cristo no vino a morir la muerte natural, porque si Cristo hubiera venido a morir la muerte natural y esa muerte fuera vicaria, Él hubiera muerto la muerte que los cristianos no tienen que morir, por lo tanto ningún cristiano tendría que morir. Pero el hecho de que los cristianos mueren indica que Cristo vino a morir otra muerte para que los cristianos no tengan que sufrirlo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ahora quiero que a cámara lenta usted piense en eso, no morirá eternamente. Es decir, la muerte la que Cristo te evita es la muerte eterna. Al que venciere, Apocalipsis 2:10, no sufrirá la muerte segunda. De modo que en la cruz Cristo sufrió la muerte segunda. Cristo sufrió la muerte eterna. Y debo explicar, esa es la razón por la que solo un hombre no podía ser el sustituto del hombre, y al mismo tiempo era un hombre que tenía que ser el sustituto del hombre. Si un hombre tomaba el lugar del hombre, ese hombre, al morir por el hombre, quedaría muerto eternamente. Pero si no era un hombre, no podía ocupar el lugar del hombre sobre el cual pesaba la pena de muerte. Por lo tanto, Dios se hizo hombre, murió como hombre, pero como Dios dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo murió la muerte que tú no tienes que morir, la muerte segunda. Eso hace que ahora, al aceptar a Cristo, la Biblia dice, tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Voy a explicar esto, son cosas que usted sabe. La vida eterna no es algo que Dios te dará, es algo que Dios te da cuando tú crees en Cristo. Debo decirte, si tú mueres sin vida eterna, te quedarás para la segunda resurrección. Solo el que muere con vida puede salir del sepulcro. El que tiene al Hijo es quien tiene la vida. De modo que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo, rehúsa tener al Hijo, no tiene la vida, mas la ira de Dios está sobre él. La vida eterna es una realidad presente. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en nosotros actúa la muerte, pero también actúa la vida, porque aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. En nosotros actúa ya la vida eterna. Como dice el apóstol que escribe Hebreos, dice, en nosotros se han manifestado los poderes del siglo venidero. Por eso cuando Cristo venga, Él va a hablarle a sus ovejas, y los que tienen vida oirán su voz. La muerte de Cristo en la cruz hizo posible. La muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, hizo posible para cada hijo de Dios, por lo menos, una resurrección. Yo no sé qué va a pasar en el milenio. Yo estaré en el cielo en ese momento. Yo lo creo, no porque soy presuntuoso, sino porque la salvación es por fe y Dios no me ha llamado a dudar. Yo resucitaré en la primera resurrección. Pero hay algo que me preocupa. Algo que me preocupa. Lo que me preocupa es que después del milenio
los impíos resucitan. Eso no fue lo que leímos. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos, ¿qué? 1000 años. Si Cristo es quien me da derecho a resucitar, ¿cómo es que los perdidos, aunque sea para perdición, resucitan? ¿Qué le da derecho a Dios a resucitar a alguien que está perdido? ¿Por qué Él no hizo lo mismo con Adán? Estás condenado eternamente, pero mueres y resucitas. ¿Cómo es que Dios permite? ¿Cómo es que Dios hará posible una resurrección para los perdidos? Eso nos lleva al alcance de la muerte de Cristo. Primera de Corintios 15:22 dice: así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Lo que indica que la muerte de Cristo hizo provisión para salvación para cada alma, habida o por haber en el mundo. Voy a decirlo así: cuando una persona sea resucitada después del milenio, suena feo lo que voy a decir, déjenme ponerlo más tranquilo. Cuando Cristo murió, murió por todo pecador, pero solo el que tiene fe se apropia de esa salvación. El apóstol Pablo habla del Salvador de todos los hombres, mayormente del que cree. Cuando Cristo resucitó, Él le dio la oportunidad de resurrección a cada persona que vive en este mundo. Ahora, si usted cree, esa resurrección usted la va a usar en la primera resurrección. ¿Usted me está captando? De modo que los impíos que resucitarán después del milenio, resucitarán por el poder de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección compró la resurrección de los impíos después del milenio. ¿Por qué eso? Porque lo que está en juego es la justicia de Dios. A los impíos resucitar sin tener vida en sí mismo, indica que en ellos estaba actuando el poder de Dios, que ellos tuvieron una resurrección disponible, que la salvación estuvo disponible para ellos. Y al resucitar es la mayor prueba de que Dios hizo todo lo posible para salvarlos. Pero al no creer en Cristo, esa resurrección es para volver a morir. ¿Está clara la palabra? De modo que Cristo ahora mismo, con su muerte y su resurrección, te da ahora mismo, Él te da vida. Tú decides si esa vida que Cristo te da será usada para resucitarte cuando Él venga o resucitarte cuando Satanás esté en la tierra. ¿Está clara la palabra? No me haga emocionar porque después me quedo una semana sin voz. Puedo invitarles a abrir sus Biblias en Mateo 25. Voy a leer esa parábola conocida de Mateo 25, 31 en adelante. Leemos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Están leyendo conmigo, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Yo quisiera que vayamos leyendo esto en orden. Aquí habla de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene en su gloria. ¿Por qué Cristo es llamado el Hijo del Hombre? Que viene en su gloria y se sienta sobre el trono. Eso es una alusión a Daniel 7, donde Daniel 7:13 habla como de un hijo del hombre que venía hacia el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Que Daniel 7 habla del inicio de un juicio. Aquí hay una alusión a la consumación del tiempo al final del juicio. El Hijo del Hombre viene en su gloria. En Daniel, el Hijo del Hombre se le da el reino, pero luego cuando el ángel le interpreta la visión, ustedes pueden notar, por ejemplo, Daniel 7:18, Daniel 7:27,
que los que reciben el reino son los santos del Altísimo. En otras palabras, el Hijo del Hombre es un representante de los santos y recibe el reino a nombre de los santos. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. De modo que la imagen del Hijo del Hombre está hablando de Cristo como representante de su pueblo. El texto dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y ahora el texto añade, y todos los santos ángeles, se relacionan ángeles con el Hijo del Hombre. Verso 41, Él le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. De modo que aquí tenemos el Hijo del Hombre y sus ángeles, y tenemos que el diablo y sus ángeles. Número 2, las naciones son reunidas delante de él y Jesús comienza a decirles, tuve hambre y no me diste, o lo opuesto, tuve hambre y me diste de comer. Jesús comienza a hablarles y ellos dicen, pero ¿cuándo? Te vimos hambriento y te cubrimos o no te cubrimos, dependiendo qué grupo responde. Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis o no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Está bien? Eso indica que la mención de Hijo del Hombre como representante del pueblo se hace clara al Cristo atribuir lo que se le hace al pueblo como que se le hizo a él, y lo que no se le hizo al pueblo como lo que no se le hizo a él. ¿Está claro? Si Cristo es el representante del pueblo, cuando el texto dice, venid, versículo 34 les dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo hay un reino preparado para mí desde la fundación del mundo? En el contexto, el hecho que Jesús se muestre como el Hijo del Hombre, representante según Daniel 7, o lo que se le hace al pueblo, dice a mí lo hiciste, indica que este reino preparado para nosotros fue el reino preparado para Cristo como mi representante. ¿Me doy a entender? Dice Efesios capítulo 1 verso 4, fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él. Cuando Dios en el concilio trinitario, Cristo fue dispuesto para venir a morir y ser un hombre perfecto, Dios estaba eligiendo la perfección y la santidad de todos los que creyeran en Cristo. Fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él. Cuando la Biblia dice todo ha sido entregado en mi mano, Jesús dice, entonces no solo fue entregado en las manos de Cristo, fue entregado en tu mano. El reino preparado para Jesús en Cristo fue preparado para ti. Pero el texto añade más adelante, de la misma manera como Jesús es un representante de su pueblo, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y qué. Yo quiero que nos detengamos en eso. De la misma manera que hay un reino preparado en Cristo, hay un fuego eterno preparado para Satanás, que también será de los que participan con Satanás en la gran rebelión. En el libro de Levítico capítulo 9, versículo 24, Levítico capítulo 9, versículo 24, ¿lo tenemos? Es una de las tantas veces que la Biblia habla de fuego de Dios. Primer sacrificio que se hace en el santuario en Israel. El primer sacrificio, la víctima está ahí, a ver si funciona.
Moisés coloca a la víctima y dice el verso 24, salió ¿qué? Fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, toda la gente alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué el fuego que destruye la víctima es fuego que viene de quién? De Dios, es fuego de Dios. Porque dice el Salmo, contra ti solo es que es a Dios a quien le toca ejecutar juicio. En el capítulo 10 habla de Nadab y Abiú que hicieron sacrificios o quemaron incienso con fuego extraño, es decir, fuego que no venía de Dios. Ese fuego de Dios es el fuego que destruye al pecador. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela. Por lo tanto, ese animal que ocupa el lugar del pecador debe sufrir la ira de Dios. Por lo tanto, el fuego que consume ese animal tiene que venir de Dios. En Apocalipsis nos habla que cuando rodean el campo de los santos, fuego sale del cielo y de Dios y los consume. En el origen de la rebelión, si el hombre no le hubiera dado la oportunidad a Satanás de continuar esta rebelión por más tiempo y hubiese mantenido fiel a Dios, ¿qué hubiese sido el castigo de Satanás? Dios creó un universo para mostrar su amor, no para mostrar su ira, porque en el plan de Dios no estaba el pecado. Dios previó el pecado, pero no predeterminó el pecado. Por lo tanto, fue el pecado del hombre, originario en Satanás, que hizo posible que la ira de Dios se manifestara. Hay situaciones que hace que usted conozca mejor una persona, y el pecado hizo que algunas reacciones de Dios que quedarían ocultas eternamente fuesen conocidas. ¿Me doy a entender? Al originarse el pecado en el universo, la ira de Dios reacciona contra el pecado. Fuego debió destruir a Satanás. Apocalipsis nos dice que ese fuego se convierte en un lago de fuego. Y Mateo habla del lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Porque la primera reacción de ira de Dios no fue contra el hombre, fue contra Satanás. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La ira de Dios se manifestó, se reveló ante el universo con Satanás. Por lo tanto, el fuego, la ira de Dios, la reacción de Dios contra el pecado no fue diseñada para ti. Pero de la misma manera que el Hijo del Hombre representa al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en Cristo es elegido para heredar el mundo que le tocaba a Cristo, la ira, esa reacción de Satanás, de Dios contra Satanás, destruirá a aquellos que se adhieren a Satanás en su rebelión. ¿Está clara la palabra? Hablemos un detallito más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Voy a leer el verso 18. Cuando en Apocalipsis dice la muerte y el Hades, o la muerte y el sepulcro, fueron lanzados en el lago de fuego, y Satanás también fue lanzado en el lago de fuego. Yo quiero que usted capte este detalle. Eso indica, yo no puedo describir ningún ser humano puede hacerlo, yo no quiero experimentarlo, pero nosotros no sabemos la naturaleza del fuego. Satanás es un ser espiritual y será consumido en el fuego. De modo que nosotros no tenemos idea de la naturaleza del fuego. Muerte y Hades lanzados en el lago de fuego son figuras de personificación. Apocalipsis 1:18
dice, el que vive y estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y qué? Y el Hades. Apocalipsis 6, 8. ¿Lo tienen? Miré y vi un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre ¿cómo? Muerte. ¿Y quién le seguía? El sepulcro o el Hades le seguía. Y le fue dada potestad. Aquí la muerte y el Hades se presentan como personas. Dice el libro de Primera de Corintios, el último enemigo que será destruido será ¿qué? La muerte. Y Primera de Corintios, aunque los manuscritos dicen, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y los manuscritos mejores dicen, ¿dónde está, oh muerte? Repitiendo, muerte, tu victoria. Es una cita de Oseas 13 que se refiere, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está Seol o sepulcro o Hades? De modo que la muerte y el Hades representan el efecto del pecado, la muerte, la paga del pecado es. Y el Hades, el sepulcro, representa el territorio o dominio de Satanás. La Biblia dice en Hebreos 2:15 que Cristo vino a vencer por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El Hades es el imperio satánico. Cristo entró al imperio satánico, al territorio del Hades, al territorio del sepulcro, porque Satanás tenía el territorio de la muerte. Para entrar al territorio de la muerte, Cristo tenía que ser muerto. Pero Cristo murió, pero como Dios resucitó, y al Cristo resucitar, abrió la puerta del Hades para que todos los que mueren en Cristo puedan resucitar con Él. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Pero la muerte, es decir, la paga del pecado, y el Hades, el territorio satánico, los dos poderes de Satanás, dice Hebreos 2, que Satanás tenía esclavos a aquellos que por temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. La muerte es un instrumento de esclavitud y el Hades es el territorio en el que están los esclavos satánicos. Cristo un día destruirá a Satanás, su poder y su territorio, y todos serán consumidos en el lago de fuego. Quiero que vayan conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Salmos 89, 45, hablando de la ira de Dios contra el pecado, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? De modo que la ira de Dios se manifiesta en fuego o en Dios escondiéndose. Aquí en Tesalonicenses habla de personas que sufrirán el fuego de Dios, pero que al mismo tiempo serán ¿qué? Excluidos. Cristo en la cruz sufrió esa muerte porque Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Fue excluido de la presencia de Dios porque Él estaba sufriendo la muerte segunda. Los impíos serán excluidos de Dios. Lo único que sustenta la vida es Dios. Ser excluido de Dios incluye aniquilación, desaparición eterna. Con eso quiero terminarles. Todo viene a un punto. Perdición es estar alejado de Dios. Salvación es estar conectado a Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El hijo pródigo se alejó de su padre y el padre dijo: mi hijo muerto. La muerte es estar lejos de tu padre. Se había perdido. Estar perdido, estar muerto es estar lejos de Dios. Y la muerte eterna es estar perdido, estar destituido de Dios para siempre, desconectado de la vida de Dios. Por eso, tú no tienes que esperar el milenio a ver qué pasará contigo. Tú puedes tener vida ahora. Regresa a tu Padre. Dice el libro de Hebreos capítulo 2: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Nadie puede descuidar lo que no tiene. Los que se perderán no porque no fueron salvos, sino porque descuidaron la salvación, que nunca se apropiaron por fe y caminaron en perseverancia en Cristo. Y un día se darán cuenta que el poder de Cristo los resucitó para perdición. Yo espero que tú puedas resucitar en Cristo para vida eterna. Que Dios te guarde.